Imagina los momentos finales de la vida de Adán y Eva. Los primeros seres humanos, creados directamente por las manos de Dios, ahora enfrentan algo que nunca debieron experimentar: la muerte. Pero ¿cómo sucedió exactamente? La Biblia ofrece pistas, pero también deja lagunas que han intrigado a teólogos y estudiosos durante siglos. Sabemos que Adán vivió 930 años, pero los detalles de su muerte siguen siendo un misterio. ¿Cómo fue su último viaje? ¿Partió en paz o cargaba con el pesado fardo del pecado que introdujo en el mundo? Y Eva, aunque mencionada con menos frecuencia, su experiencia debió ser igualmente profunda. ¿Reflexionaron juntos sobre el paraíso perdido o sobre lo que podrían haber hecho de manera diferente? Esto plantea una pregunta importante. ¿Hubo un momento de reconciliación antes del final? Prepárate, porque en el próximo segmento exploraremos el peso del pecado original y cómo moldeó este destino inevitable. Para entender cómo murieron Adán y Eva, debemos volver al episodio que lo cambió todo: la caída en el jardín del en Edén. El pecado original no solo trajo la separación espiritual entre Dios y la humanidad, también introdujo la mortalidad. ¿Alguna vez has pensado que hasta entonces Adán y Eva eran inmortales? Fue la desobediencia, comer del fruto prohibido, lo que activó la maldición de la muerte. Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal, porque en los próximos videos exploraremos aún más misterios que no querrás perderte. Pero, ¿cómo se manifestó esta maldición? ¿Fue algo gradual, como el envejecimiento que conocemos hoy, o algo más repentino? Además, el peso del pecado original los habría llevado a colapsar emocionalmente antes de su muerte física. La narrativa deja espacio para la interpretación. Además, la muerte de Adán y Eva no fue solo personal, simbolizó el destino de toda la humanidad. Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cuánto tiempo vivieron realmente? La respuesta es más reveladora de lo que parece. Adán vivió unos impresionantes 930 años, según el Génesis. Pero, ¿qué significan realmente estos números? Para muchos, se trata de una era en la que los humanos tenían una longevidad extrema, debido a su cercanía con la creación divina y la ausencia inicial de corrupción en el cuerpo humano. Sin embargo, otros argumentan que este periodo podría tener un significado simbólico, representando el impacto de sus decisiones a lo largo de las generaciones. Aquí hay algo intrigante. Durante casi un milenio, Adán y Eva fueron testigos del crecimiento de sus descendientes, pero también de la expansión del pecado en el mundo. ¿Cómo lidiaron con la culpa al ver los efectos de su caída propagarse? Y algo aún más curioso es pensar, ¿por qué la Biblia no menciona el momento exacto de la muerte de Eva? ¿Fue esto intencional para dejar un aire de misterio? Al considerar estas cuestiones, debemos explorar las consecuencias físicas y espirituales de la caída para comprender el panorama completo. Profundizaremos en este análisis en el próximo segmento. Cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, algo profundo cambió en su esencia. Antes, tenían cuerpos inmortales, libres de dolor o sufrimiento. Después de la caída, la mortalidad se convirtió en una realidad, trayendo consigo el envejecimiento, el dolor y finalmente, la muerte. Pero el impacto no fue solo físico. Espiritualmente, fueron separados de la presencia directa de Dios, lo que probablemente les causó una angustia emocional constante. ¿Te has imaginado cómo enfrentaron estas transformaciones? Cada arruga en el rostro de Adán y Eva, cada dolor en sus cuerpos, probablemente les recordaba constantemente la caída. Mientras tanto, el trabajo arduo y el dolor en el parto se convirtieron en realidades diarias. Sin embargo, algo los mantenía avanzando: la promesa de una futura redención a través de su linaje. Pero, ¿cuál fue el verdadero significado de todo esto?
¿La muerte de Adán y Eva cerró un ciclo o fue solo el comienzo de algo más grande? Conectaremos estas consecuencias con el significado más amplio de la narrativa en nuestros próximos segmentos. A pesar de las devastadoras consecuencias del pecado, Dios hizo una promesa a la humanidad a través de Adán y Eva. En Génesis 3:15, mencionó al descendiente que aplastaría la cabeza de la serpiente, señalando hacia la futura redención. Esta promesa dio esperanza a Adán y Eva en medio de sus luchas diarias. ¿Puedes imaginar cómo debe haber sido vivir con el peso del pasado y al mismo tiempo con la esperanza de un futuro redentor? Esta esperanza no solo moldeó la forma en que enfrentaron sus días, sino que también influyó en las generaciones futuras. Pero aquí surge un misterio. ¿Cómo interpretaron esta promesa? ¿Esperaban que se cumpliera en su propia vida o entendían que formaba parte de un plan más amplio? Para desentrañar esto, necesitamos analizar el impacto de su linaje en la historia de la humanidad, lo que nos lleva al siguiente tema. Adán y Eva son los ancestros de toda la humanidad, y su linaje lleva tanto la marca del pecado original como la promesa de redención. Sus hijos, Caín, Abel y Set, representan los primeros pasos de este viaje. Sin embargo, sus historias también reflejan el peso de las decisiones tomadas en el Edén. El asesinato de Abel por Caín es un recordatorio sombrío de cuán rápido se propagó el pecado. ¿Ya conocías estos hechos? Déjalo en los comentarios si has oído hablar de esto antes. Conversemos. Es intrigante pensar que, mientras veían crecer a sus generaciones, Adán y Eva también eran testigos de los efectos devastadores de sus decisiones. ¿Cómo moldeó esto su percepción de la vida y la muerte? Además, es fascinante explorar cómo Set, considerado el precursor de la línea piadosa, trajo una nueva esperanza. Pero este linaje también guarda secretos y misterios que apuntan a eventos aún más profundos, como veremos en el próximo tema. Aunque la Biblia no detalla cómo murieron Adán y Eva, diversas tradiciones y textos apócrifos ofrecen narrativas fascinantes. Algunos manuscritos antiguos sugieren que Adán habría recibido una visión del futuro de la humanidad antes de morir, mientras que otros mencionan que los ángeles habrían venido a consolarlo en sus últimos momentos. ¿Y qué hay de Eva? Su muerte está envuelta en un misterio aún mayor. En algunas tradiciones, se cree que pasó sus últimos años en profunda reflexión y oración por la redención de su familia. Estas narrativas, aunque no canónicas, enriquecen la comprensión de cómo diferentes culturas y épocas intentaron llenar los vacíos dejados por la narrativa bíblica. Pero ¿por qué surgieron estos mitos? ¿Serían un intento de dar sentido a una historia incompleta o contienen verdades ocultas? Esta pregunta nos lleva al siguiente punto. ¿Cómo interpreta la teología moderna estos eventos? Hoy en día, los teólogos continúan debatiendo el significado de la muerte de Adán y Eva. Para algunos, su muerte física representa la plenitud de la separación entre Dios y la humanidad. Para otros, es un recordatorio de que la gracia divina ha estado presente desde el principio, permitiendo que vivieran largas vidas e iniciaran la redención que vendría a través de Cristo. Pero también hay quienes ven la historia de Adán y Eva como una narrativa simbólica que representa la condición humana y la lucha constante entre el bien y el mal. Estas interpretaciones plantean preguntas provocativas. ¿Fue su muerte solo un punto final o el comienzo de una nueva era para la humanidad? ¿Y qué significa esto para nosotros hoy? Profundicemos más en estos temas, conectando la historia de Adán y Eva con el impacto que aún ejerce en la sociedad actual. Una de las interpretaciones más intrigantes sobre la historia de Adán y Eva es la idea de que simbolizan el despertar de la conciencia humana. Al comer del fruto prohibido, adquirieron el conocimiento del bien y del mal, algo que los separó de los demás seres vivos y los acercó a Dios en términos de comprensión moral. Pero esta conciencia vino acompañada de un precio: la responsabilidad por sus acciones y el peso del arrepentimiento.
Es posible que esta dualidad haya moldeado la manera en que enfrentaron los desafíos de la vida fuera del Edén. ¿Cómo influyó esta nueva percepción en su convivencia, sus decisiones y la forma en que educaron a sus hijos? ¿Y será que esta experiencia puede ayudarnos a comprender nuestro propio camino como humanidad? Estas preguntas abren un abanico de reflexiones sobre el propósito de la vida y los misterios que rodean nuestra existencia. Pero también nos llevan a un punto fundamental: el impacto que Adán y Eva tuvieron en la formación de las primeras sociedades humanas. Adán y Eva no solo fueron figuras centrales en la tradición bíblica, sino también arquetipos que influyeron profundamente en las primeras civilizaciones. Muchos estudiosos argumentan que las historias de la creación y la caída presentes en otras culturas podrían haberse inspirado, directa o indirectamente, en la narrativa de Génesis. Sigamos, pero antes de continuar, noté que aún no le has dado like. Si te está gustando el contenido, haz clic en el pulgar arriba. La idea de una pareja primordial que dio origen a la humanidad resuena en diversas tradiciones alrededor del mundo. Pero, ¿cómo estas historias moldearon los valores y las estructuras sociales de las primeras civilizaciones? ¿Podrían haber influido en la visión de la familia, el trabajo e incluso la gobernanza? Y lo más importante, ¿cómo estas narrativas moldearon nuestra manera de entender nuestra relación con lo divino y con los demás? Al explorar estas preguntas, nos damos cuenta de que Adán y Eva son más que figuras bíblicas. Son símbolos universales de esperanza, error y redención. Esto nos lleva al siguiente tema, que explora un elemento sorprendente de esta narrativa: la ciencia y la genética. En los últimos años, la ciencia ha avanzado considerablemente en la comprensión del origen de la humanidad. Los estudios genéticos revelan que todos los seres humanos compartimos ancestros comunes, a veces llamados Adán cromosómico y Eva mitocondrial. Aunque estos términos no se refieren directamente a la pareja bíblica, plantean preguntas fascinantes sobre nuestro origen compartido. ¿Qué significan estos descubrimientos para la historia de Adán y Eva? ¿Sería posible que la ciencia y la fe converjan de alguna manera? Aunque la genética moderna no confirma la existencia literal de Adán y Eva, refuerza la idea de que la humanidad es una gran familia, interconectada de maneras profundas y complejas. Estos hallazgos abren paso a una discusión aún más amplia sobre la conexión entre la ciencia y la espiritualidad, lo que nos lleva al último punto: el legado eterno de Adán y Eva. Siglos después de su supuesta existencia, la historia de Adán y Eva sigue influyendo en culturas, religiones y debates filosóficos. Representan la dualidad de la condición humana, la capacidad de grandes logros y el peso de los errores. En el mundo moderno, esta historia aún se utiliza para reflexionar sobre cuestiones como la moralidad, el propósito y la búsqueda de redención. Pero, además de eso, nos desafía a mirar hacia adentro de nosotros mismos. Si somos herederos de su historia, también somos herederos de su responsabilidad y de su potencial para el bien. Así, la historia de Adán y Eva sigue viva, no solo como un cuento antiguo, sino como un espejo para nuestro propio camino. ¿Podemos aprender de ellos y usar su experiencia como guía para nuestras vidas? ¿O estamos destinados a repetir los mismos errores? Esta reflexión queda como el gran misterio final, desafiándonos a encontrar nuestras propias respuestas. Gracias por ver hasta el final. No olvides suscribirte para seguir recibiendo más contenido increíble como este.